Muy buenas noches. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a todos quienes nos acompañan en este nuevo conversatorio que con Universidad Tecnológica del Perú organizamos con cierta frecuencia y que busca acercar actividades vinculadas al sector empresarial, a la academia, a los alumnos, de tal manera que el compartir experiencias sirvan de motivación, sirvan de incentivo para nuestros alumnos y las personas cercanas. Esta noche tenemos un tema sumamente interesante, estrategias empresariales, acciones prioritarias, y nos acompañan como parte de este conversatorio Pablo Montalbetti, que es decano de la Facultad de Administración y Negocios de la UTP, Andrés Badra, que es presidente de Franklin Covey Perú, y Jorge Echandía, oficial del Gobierno Corporativo para la Sostenibilidad para América Latina y el Caribe, de la Corporación Financiera Internacional, miembro del Grupo Banco Mundial. Y el tema que vamos a tratar es un tema de mucho interés porque cuando pensamos en estrategias empresariales nos vienen a la cabeza una cantidad de acciones e ideas en torno a lo que se podría hacer para hacer frente a ese futuro retador. Sin embargo, debemos de tener criterios que nos permitan priorizar estas estrategias en función a los objetivos o a lo que se desea obtener. Estoy seguro que a través de este conversatorio y el intercambio de ideas y de experiencias, ¿no?, lograremos ampliar el conocimiento que tenemos sobre este importante tema. Dejo ahora con ustedes a Pablo Montalbetti. Mencioné, él es decano de la Facultad de Administración y Negocios de la UTP, para que dé inicio al conversatorio. Muchas gracias y bienvenidos Andrés, Jorge y Pablo. Buenas noches con todos, es un gusto estar con ustedes esta noche y conversar sobre un tema que nos parece muy importante, actual y del momento. Me acompañan dos expertos en estos temas empresariales, grandes amigos, grandes profesionales, grandes personas, y creo que va a generar un debate interesante. Sin más preámbulo, quiero hablar de lo que yo he llamado acto de contrición en 5 pasos. Vamos a hablar de 5 temas. El primero, revisar un decálogo de preguntas claves empresariales. El segundo, la adecuación al contexto. El tercero, ¿eres parte o no de una empresa familiar? Cuarto, lo he llamado sin excusas. Y quinto, tu rol. Empecemos con el primero, que es revisar el decálogo de preguntas claves empresariales. Creo que hoy en día, más que nunca, tenemos que replantearnos aquellas preguntas que nos suenan obvias y evidentes, pero no necesariamente lo son. Y la primera es, ¿cuál es el modelo de negocios de la empresa? ¿Qué nos hace una empresa ganadora? ¿Qué nos hace una empresa diferente? ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿A quién nos dirigimos? Esa claridad de nuestro posicionamiento como empresa hacia un mercado y un público objetivo significativo. Segundo, ¿cuál es el clima laboral, empatía, entendimiento de la gente? Hoy en día y bajo las circunstancias que estamos viviendo con el COVID y este gran tema de la pandemia, hemos vivido un año muy complejo, donde hemos tenido que aprender a un liderazgo virtual, donde hemos tenido que generar mucha empatía con las personas, hacer planes de contingencia, desarrollar un entendimiento con las personas y decir, ok, ¿cómo está el clima? Estamos trabajando en ello, nos está ayudando, ¿qué tenemos que corregir? ¿Qué tenemos que mejorar? Tercero, ¿cómo esperas estabilizarte o crecer? Estabilizarte para aquellas empresas cuya performance o resultado complicado o complejo nos obliga a tomar una serie de acciones para poder mantenernos a flote de alguna manera en ese contexto. En otras, que pueden estar mejor preparadas o mejor desarrolladas, ¿qué podemos hacer para seguir creciendo en esta organización? Cuarto, ¿cuáles son los 3 principales inhibidores de la empresa? Es decir, ¿cuáles son estos factores negativos que no nos está permitiendo hacer lo que queremos hacer? Pueden ser factores internos, puede ser que hay un problema de caja, hay un problema de estructura, un problema de personas, un problema de mercado, de clientes, de competencia, de producto, un tema de tecnología, temas digitales, cómo llevo mis productos o servicios a mis clientes,
¿Qué cosa me está dificultando desarrollar aquello que me va a permitir estabilizarme más fuertemente y o crecer? Quinto, ¿cuáles son tus 3 prioridades estratégicas para este año? Si bien nunca debemos dejar de ver el mediano plazo, hoy en día decir, ok, hay recursos escasos, situación de emergencia, ¿cuáles son aquellas 3 grandes acciones prioritarias que toda la gerencia, conjuntamente con el directorio, tenemos que estar alineados y poner todos los recursos, esfuerzo, dedicación a que estos temas estratégicos, prioritarios, 3, 4 o 5, nos permita esa sostenibilidad que queremos de nuestro modelo? 6, ¿cuál es tu posición financiera y de caja? Fundamental. Hemos vivido momentos complejos de caja y financieros. ¿Cómo está nuestra posición respecto a la banca? ¿Cómo nos hemos financiado? ¿Cómo estamos pagando nuestras deudas? ¿Cómo estamos pagando a nuestros proveedores? ¿Con qué caja contamos para abastecimiento de insumos, materias primas, etcétera? Revisar la caja, revisar nuestras finanzas permanentemente, ser muy prudentes en este manejo, priorizar aquellas cosas que queremos apuntar hacia esto que hemos llamado las 3 prioridades estratégicas. En séptimo lugar, ¿cuáles son las principales tendencias de tu sector? ¿Estás alineado o no estás alineado? ¿Qué cambios han habido? ¿De qué manera nos estamos o no adecuando a estos cambios? ¿Cómo estamos respondiendo? Y si estamos haciendo las cosas correctamente. Octavo, ¿cuál es el atributo más valorado por el mercado y por qué? ¿Es sostenible? ¿Realmente tenemos esa diferenciación? ¿Esa diferenciación de mi empresa para el mercado ha cambiado? ¿Los clientes exigen tienen nuevos requerimientos, nuevas cosas? ¿Me estoy adecuando a esos cambios? Noveno, ¿tienes plan B? Es decir, un plan de contingencia frente a una serie de situaciones que enfrentamos y que podemos enfrentar. Y finalmente, si una empresa familiar, la familia o accionistas están unidos, claros y alineados. Solamente un dato, en las empresas familiares, el 80% de las empresas que no continúan en el mercado, es decir, quiebran o cierran, son por problemas familiares y no el negocio. Y por lo tanto, hoy más que nunca, que la familia unida, con los accionistas, con los directores, con la gerencia, es fundamental. Segundo, adecuación al contexto. Y es una pregunta que tenemos que hacernos y que no siempre tenemos la misma respuesta en las gerencias y en el directorio inclusive. Y la pregunta es, frente a este nuevo contexto complejo, ¿qué cosa requiere mi empresa? ¿Un lavado de carro? Cosas simples. ¿Un cambio de aceite a lo intermedio? ¿Un cambio de motor? Una decisión drástica. Por el mercado, por el producto, por la competencia, por las limitaciones, por los inhibidores, por lo que querramos tener. ¿Le has preguntado a tu gente qué tipo de cambios necesita la empresa en este contexto? ¿Qué hemos aprendido de esta pandemia que nos lleve a corregir aquello que tenemos que corregir? Y por supuesto, sobre la estrategia como el modelo central, creando valor para los accionistas, definiendo qué es lo que el mercado requiere y adecuando nuestras competencias a esos nuevos requerimientos en función si lo que queremos es una lavada de carro, un cambio de aceite, un cambio de motor. Si es una empresa familiar, acordémonos aquellos aspectos que son fundamentales reconocer en una empresa familiar. El manejo de conflictos, un protocolo familiar, la relación con terceros no familiares en la empresa, si hay un proceso de sucesión o no, es el mejor momento, cómo estamos sosteniendo ese proceso de sucesión, la visión de futuro compartir los accionistas, errores comunes que podemos tener, rol de la familia, etc. Entonces, estas 9 variables, que son las que normalmente trabajamos en una organización familiar, ver cómo estamos en cada uno de ellos. Cuarto, yo lo llamo sin excusas. Sin excusas me refiero es cómo podemos ser conscientes que siempre hay factores externos que nos afectan nuestra performance y cómo trabajarlo. Les pongo un ejemplo. Si corremos una maratón, estamos corriendo 42 kilómetros. Pero yo para estar preparado para una maratón, tengo que prepararme para correr 50 kilómetros. Esos 8 kilómetros, ese 20% adicional de preparación, ¿me sirve para qué? Para aquellos factores externos que sé que van a ocurrir. Puede llover, me empujaron las zapatillas, amanecí un poco de dolor de cabeza, factores externos. En las empresas existe y ocurre exactamente lo mismo, porque la competencia, me quedé sin materia prima, sin inventarios, bajaron los precios, lo que ya sabemos que ocurre en el mercado. Si sabemos que esto va a ocurrir, sea nuestra responsabilidad o no, tenemos que tener un buffer, es decir, tenemos que cubrirnos
con un porcentaje para poder atenuar aquellas situaciones que sabemos que se van a presentar. Y por lo tanto, para cumplir un presupuesto de 100, tenemos que prepararnos para un presupuesto de 120. Y eso es lo que llamamos un modelo sin excusas. Ese 20% adicional va a cubrir o debe cubrir todo o la mayoría de esos factores que van a afectar y que van a ocurrir sí o sí en nuestra organización y que nos van a complicar nuestra performance. Con ese 120%, la probabilidad de no cumplirlo se reduce significativamente. Finalmente, tu aporte. El éxito de una empresa depende de dos factores. El alineamiento de los accionistas y relacionados, más unidos que nunca, más alineados a las prioridades, más alineados a temas de ser muy conservador, manejar muy bien la caja y ver que efectivamente esto lo estamos manejando reuniéndonos, conversando mucho y alineados. Y segundo, la buena planificación, gestión del negocio y administración de recursos. Estos dos factores fundamentales es lo que tú tienes que ayudar a que este clima de organización desde el punto de vista de accionariado, de familiares y de ejecución y de gestión en la empresa, tiene que desarrollarse. Sé un partícipe positivo que contribuye a lograrlo más allá de la dificultad. Esto es lo que quería compartir con ustedes rápidamente, estas 5, como yo le llamo, actos de contribución, que nos ayude a que efectivamente podamos tener la capacidad con nuestra gente, con nuestra organización, con nuestros accionistas, nuestros directores, sacar adelante nuestra empresa en momentos complejos. Gracias. Ahora quiero darle la palabra a Andrés Badra, que nos va a hablar sobre priorizar es crear cultura en el contexto actual. Él es presidente de Franklin Covey Perú. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias a toda la coordinación, por supuesto, la UTP por la gentileza y la cortesía. Tengo información interesante para compartir en el contexto de la pandemia y, como bien mencionaba Pablo, sobre qué deberíamos, nosotros en dónde deberíamos estarnos enfocando en estos momentos para poder hacer que nuestros negocios sigan adelante. Vamos en estos momentos a compartir pantalla. Van a estar viendo en el próximo 2 segundos, deben estar viendo ya la presentación. Y todas las empresas al final somos personas. Y las personas son los que van a mover la empresa en medio de la pandemia hacia adelante. Y es muy importante reconocer cómo nosotros deberíamos enfocarnos en crear verdaderamente una cultura de enfoque, de priorización. Y eso lo podemos lograr entendiendo primero que todas las organizaciones están alineadas, están perfectamente alineadas para lograr los resultados que logran. Los sistemas producen resultados. Y si los resultados son mediocres, son producto de los sistemas. Entonces no nos podemos sorprender cuando los resultados son mediocres si los sistemas están mal alineados. Y eso es uno de los primeros elementos que debemos comprender en el marco de una pospandemia. Cómo tenemos nuestros sistemas alineados en función de lo que ha sido la evolución de la situación socioeconómica y cómo está evolucionando cada uno de los mercados. ¿Cómo podemos entonces hacer que sea mucho más fácil lograr los resultados que queremos en la organización? Y es que nosotros debemos pensar de una manera diferente, de que si los resultados no están entrando en este momento en el cual la industria está cambiando, el problema no es un problema de la estrategia. La estrategia no necesariamente va a traducir la mediocridad o los resultados que no sean realmente lo que estamos buscando. Si queremos resultados extraordinarios, nuestra mente debe cambiar y debemos hacer el salto cuántico de, en vez de pensar de que el éxito viene de la estrategia, a pensar de que el éxito duradero está en los sistemas. En los sistemas que sostienen los negocios de cada uno de ustedes en cualquier tipo de industria. Los sistemas son los que pueden prever de alguna manera el éxito de la organización en el tiempo. Y tal y como decía el fundador de la cadena de hoteles Marriott, que todavía a los 30 años, cuando recién es diagnosticado de cáncer, ya a los 32 años tenía más de 140 restaurantes en Estados Unidos y a los 85 años es que termina muriendo. Y todavía a los 85 años, este gran empresario nos deja una lección fabulosa sobre lo que significa generar resultados con un imperio de más de 1.400 hoteles a nivel mundial. Y es que él mismo decía, el demonio está en los detalles, pero el éxito está en los sistemas. Y él personalmente se encargaba de que siempre hubiese visitas a cada uno de los locales donde él operaba para ver cómo estaban operando los sistemas detrás de bastidores.
Los sistemas tienen que ser sencillos, simples, visibles, metódicos, consistentes. Si no lo puede recetar, no lo puede recitar la cabeza hasta la persona que está en la posición más operativa posible, el sistema no funciona. El sistema debe ser algo tan simple y tan visible y tan metódico que todos lo hagamos de una manera prácticamente automática todos los días. ¿Y cómo vamos a poder nosotros enterarnos si estamos ante un sistema grandioso para los resultados grandiosos que estamos buscando? Primero, debemos asegurarnos de que este sistema está enfocado y alineado para lograr lo que es más importante. No cualquier meta, la meta más importante. Y eso es muy relevante. Segundo, el sistema debe hacer más fácil el trabajo. No debe hacerlo más complejo. Un sistema se alinea para que el trabajo sea más fácil. Cuando un sistema está desalineado, los resultados que va a producir van a ser de baja calidad porque además no está haciendo el trabajo más sencillo. Tercera característica de un sistema grandioso en sus industrias, cualesquiera que sea, es que este sistema va a operar independientemente que el líder esté presente o no. No importa que esté el CEO o el gerente del departamento, el sistema va a seguir operando y va a seguir operando perfectamente. Y por último, el sistema perdura más allá del cambio de líder. Si un líder cambia, si cambiamos la gerencia, si cambia el CEO, no importa lo que ocurra en la organización, el sistema debe prevalecer. Cuando ustedes ven que un sistema cumple con estas 4 características, están ante un sistema que les va a generar resultados sostenidos en el tiempo. Y los sistemas se alinean a través de lo que llamamos los 6 correctos dentro de nuestra empresa. Personas correctas, estructura correcta, compensación correcta, recursos asignados correctos, decisiones correctas en las personas que deben tomar decisiones y los procesos correctos. Estos 6 núcleos son los que alineados perfectamente producen un sistema grandioso, un sistema que va a catapultar nuestros resultados a otro lugar, al lugar que queremos. ¿Y qué puede estar impidiendo que nuestros equipos estén haciendo las cosas más importantes? Porque una cosa es dar resultados y otra cosa es dar resultados extraordinarios. Si queremos resultados extraordinarios en nuestras industrias que se miden a nivel de reportes financieros y los vamos a ver como resultados extraordinarios, debemos hacer las cosas verdaderamente importantes de la organización. Y esto representa un gran reto, porque solamente mantener las puertas abiertas de nuestro negocio es un torbellino. Es el trabajo del día a día. Solamente, y hoy más que nunca antes, con todas las limitantes que han ocurrido en el mercado, mantener el negocio abierto ya es un torbellino, ya es un reto y va a ser una cantidad de trabajo diario. Pero eso no es la meta. El trabajo diario no es la meta. No es la meta que nos va a garantizar el éxito futuro. No es la meta de fin de año y dentro de 3 años que nos va a garantizar que la organización se mueve hacia adelante. La meta de éxito futuro se diferencia del torbellino porque el torbellino es urgente. Entra, inmediatamente nos pide, nos ahoga, nos asalta. La reunión de última hora, el correo, el WhatsApp, la llamada, el negocio que se va a caer. Todo eso actúa sobre nosotros. Pero las metas, que son verdaderamente lo importante que debemos lograr, si nosotros no hacemos algo sobre ello, la meta no se cumple. La meta no es mantener la operación de la organización en movimiento. La meta es aquello que es verdaderamente importante, porque si no se logra, al final del año tenemos problemas. Esa meta debe ser ejecutada en medio del torbellino, porque nosotros no podemos dejar el torbellino. El torbellino va a llegar, van a llegar las llamadas, van a llegar los chats, van a llegar las reuniones, van a llegar las necesidades de mantener la operación abierta. Pero la meta la deben escoger ustedes, recitar ustedes y asegurarse que todos los días están tomando acción sobre la ejecución de la meta. Y eso nos lleva a entender de que el torbellino y la meta son unas 2 fuerzas que están opuestas. El torbellino quiere secuestrar el tiempo de las metas. Y si ustedes no entienden que el torbellino debemos verlo desde afuera y tratar de ubicar tiempo para nuestra meta, el torbellino se va a llevar por delante todo el tiempo que tenemos disponible y los recursos que tenemos disponibles para cumplir nuestras metas. La mayor parte de nosotros dedicamos demasiado tiempo en lo que es urgente y no suficiente tiempo en aquello que es importante. E importante es la meta. La meta requiere de nosotros un enfoque en lo crucialmente importante.
enfocarse en lo crucialmente importante en nuestra organización, y con esto vamos cerrando. Recuerden ustedes por allí que si arman un pequeño cuadro de ejes y colocan lo muy importante, lo bajo, lo poco importante, lo que tiene una brecha pequeña y lo que tiene una brecha importante o significativa, y ubicamos todas las metas que hoy día estamos tratando de conseguir como organización, estoy seguro que son 14, 15 metas, porque así trabajamos. Y ubicamos en este cuadrante todas las 14 y 15 metas que tenemos, aquella que es realmente importante radica en el cuadrante superior derecho y en la esquina superior derecha. Si ustedes no pueden dedicar tiempo a la meta de la esquina superior derecha, en el cuadrante superior derecho, estamos dejando de ejecutar, los sistemas se van a desalinear y los resultados van a ser mediocres. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés, muchas gracias, muy claro, creo que ha sido muy preciso. Vamos ahora con Jorge Chandía, oficial de Gobierno Corporativo para la Sostenibilidad para América Latina y el Caribe de la Corporación Financiera Internacional, miembro del Grupo del Banco Mundial, que nos va a hablar sobre estrategias a priorizar en el contexto familiar. Gracias, Jorge, por acompañarnos esta noche. Encantado, muchísimas gracias Juan Carlos Paz, Pablo Montalbetti, y encantado de encontrarme contigo, Andrés, en esta reunión. Efectivamente, para conversar rápidamente sobre lo que ustedes han estado comentando, Pablo y Andrés, y enfocarme de repente en tres temas muy puntuales cuando hablamos de la empresa familiar, que de repente son muchos de ustedes, o quizá laboran en algunas de ellas, o tienen mucha relación como cliente, proveedor, etcétera, y necesitamos que sean viables, sostenibles en el tiempo. Así que, dicho esto, yo creo que podemos comenzar a hablar de algunas cosas muy, muy puntuales. Primero, ¿en qué nos tenemos que enfocar ahora? Que es justamente las estrategias prioritarias por las que tenemos que trabajar en un momento de crisis, de tensión, de estrés. Lo primero es en la estructura. Es decir, toca sentarnos a mirar en nuestra compañía cómo estamos estructurados, qué es lo que tenemos en nuestra composición, y un poco lo que estaba diciendo Andrés, los sistemas, todo lo que implica la base de una compañía como la que tenemos. No importa el tamaño, no importa a qué se dedique, no importa si es que está listada en la bolsa o si es que es una pequeña empresa. Tenemos la necesidad de saber quién hace qué. En una empresa regular podemos tener esta posición, que es el accionista, el que pone el dinero, el directorio, que es el que toma las decisiones, y la gerencia, que es finalmente quien ejecuta esas decisiones. Todos nosotros lo tenemos bastante claro. Sin embargo, cuando entramos a ser empresa familiar, ya no hablamos de 3 situaciones en las que nos podemos encontrar, sino hablamos de 7 por lo menos. Entonces ya estamos hablando de que hay un propietario que quizá no trabaja en la empresa, pero es familiar. O quizá un familiar que trabaja en la empresa, pero no es propietario. Y así podemos jugar con las 7 situaciones diferentes que ocurren en la compañía. Entonces, ya nos damos cuenta que tenemos que tener, si teníamos que tener claras las cosas en nuestra estructura, siendo una empresa regular, pues siendo una empresa familiar, la tarea es mucho mayor. Y para evitar justamente los conflictos que se puedan generar en situaciones como ahora, por ejemplo, si es que por alguna problemática de salud o cualquier situación, estrés o lo que fuera, se necesita pensar en una transferencia de liderazgo de la compañía, pues ¿a quién vamos a elegir? ¿A quién vamos a darle la tarea? Segundo caso, ¿qué pasa si es que los familiares necesitan dinero en efectivo y la compañía podría dárselo o no podría dárselo? Podríamos hablar de un familiar que trabaja en la empresa y no necesita más dinero porque tiene un salario, pero también hay otro familiar que no trabaja en la empresa y también es accionista y sí necesita dividendos. Y comenzamos a tener algunos inconvenientes que justamente queremos evitar de la mejor manera posible. Entonces, tener la estructura clara, tener claro quién es quién en la compañía, creemos que es una de las prioridades que tenemos que sentarnos a analizar hoy por hoy y ser muy honestos en saber con quién podemos contar, con quién no. Pensemos en una empresa regular. En la primera parte, en la parte de la izquierda, ustedes ven pues una pareja de esposos que son dueños de una empresa, pues no tienen hijos, no pasa nada, y al final son 2 personas tomando decisiones.
Pensemos en el segundo caso, que son una pareja de esposos que tienen 3 hijos, y ya tenemos a 5 personas tomando decisiones. Pensemos en otro caso, esa misma pareja con esos mismos hijos que tienen cada quien su pareja y cada quien sus hijos, tenemos a un montón de gente ya que tiene por lo menos aspiraciones frente al negocio. Entonces, poner las reglas claras desde el principio es algo que nos va a ayudar. Y hoy estamos en esta situación, es el mejor momento de sentarnos a discutir estos temas para evitar estos conflictos. Entonces, de esta manera separamos la parte familiar de la parte empresarial lo más que se puede. Alguien me dirá, no, pero yo soy el dueño y soy el trabajador y soy el gerente y soy el que hace todo. Sí, pero si ya te das cuenta que por lo menos puedes tener a una persona con quien contar para al menos tomar decisiones o revisar tus decisiones o revisar tu análisis, ya vamos profesionalizando más la empresa. Si ya tengo claro que en la familia tengo personas con las que puedo conversar los temas específicamente familiares y que se separen de la decisión de la empresa, ya estamos por buen camino. Entonces, hay cosas que podemos mirar ahí. El segundo tema que vinculo totalmente con lo que ha dicho Pablo y lo que ha dicho Andrés, el propósito. Es hoy el día perfecto en el que tenemos que saber qué perseguimos como negocio, qué perseguimos como familia empresaria, como empresa familiar, o mejor aún, como familia empresaria, que lo vamos a hablar al final. Pero sí toca sentarse a ver si es que lo que perseguíamos, hablemos en corto plazo, pre-COVID, sigue siendo lo mismo que perseguimos hoy, post-COVID. Porque, ojo, habíamos hablado de crisis como el COVID y nos habíamos preparado o tratado de sobrevivir a la crisis COVID y ahora vienen otras crisis, una tras otra. Entonces ya no hablamos de una situación digamos, de una pandemia, hablamos de una situación de crisis permanentes a las que tenemos que enfrentar por las situaciones que ya conocemos todos. Entonces, habiendo enfocado o teniendo claro que el propósito es una de las tareas prioritarias en nuestro negocio, pues separar o identificar quién va hacia qué lado y quién va hacia el otro. Miren un caso similar, muy sencillo. 3 personas, de repente padre, madre, hijo, hermanos, lo que fuera, como esté compuesta la empresa familiar, ven un mismo vehículo o una misma imagen y cada uno tiene un propósito diferente sobre esta imagen. Y la pregunta es, ¿está mal que el hijo quiera ser el conductor de vehículos? ¿Está mal que el otro quiera ser propietario de vehículos? ¿Está mal que el otro quiera ser el que tiene la propiedad del negocio central? Pues no. Justo por eso decimos el trabajo es sincerarse en estos momentos para saber quién puede hacer qué. Y lo que decíamos hace un momento, pasar de ser una empresa familiar, que son todos los familiares enfocados en un bendito negocio, a ser una familia que piensa en negocios y que piensa en que, ok, yo eduqué a mi hijo para que trabaje en la compañía de, no sé, producción, y me molesta porque no quiere trabajar en mi compañía de producción. Y crees que hasta te puedes frustrar como padre por eso. Y no te das cuenta que tú no le enseñaste a producir ese producto. Tú le enseñaste a ser empresario o a ser emprendedor y lo está haciendo. Y te está diciendo que quiere hacer cosas. Entonces tenemos la tarea hecha, solo que con resultados o con caminos de repente un poquito diferentes. Y eso hay que saberlo hoy. Otra cosa que hay que saber es más bien esta siguiente generación que sepa que el éxito, que es esa puntita que conocen los hijos a veces, o la segunda generación a veces, no es todo lo que ha ocurrido. Que hay un montón de cosas que han pasado abajo y que es importante saberlas de la mejor manera, comunicarlas de la mejor forma posible para que nos demos cuenta por qué es que pasaba cada cosa. Por eso está dentro del plan del propósito. Y en ese momento, cuando tengamos a la gente en la fotografía, hijos, hermanos, familiares, quien fuera, incluso externos muy comprometidos, decirles, ¿quieres seguir en nuestro negocio? Y siempre digo, a ver, es como decirle a Messi, mira, Messi, tienes que sacarte 18 en matemáticas, si no, no juegas fútbol, ¿no? Entonces, bueno, ocuparemos todo el tiempo del mundo, Messi, para que te saque 18, nunca se lo sacará un 11, pero dejará el fútbol, o lo hará de manera mediocre, o será una diversión nada más. Entonces, ¿qué es lo que persigue cada quien y de qué manera esta idea de familia empresaria puede empujar alguna iniciativa? Y del otro lado, a quien quiera formar parte de esto, no decirle,
yo soy el que tiene 50 años de experiencia, yo soy el que tiene 40 años de experiencia, tú viniste de la mejor universidad de la UTP de Arequipa, pero no tienes experiencia. Primero tienes que aprender a barrer y a limpiar y esto. Ok, quizá por un tema de cultura habrá que hacer, pero no ese es el trabajo. Ese exalumno de la UTP llegará con muchísima información, provista por el profesor Juan Carlos Paz, por Pablo Montalbetti y por todos los profesores, y todo lo que revisen también en sus bibliotecas, pero hay que usarla. Y hay que permitir, ustedes, primera generación, que esa información se pueda utilizar en la empresa. Miren muchas cosas vinculadas a esto, y esto va hacia las dos generaciones. Se piensa que los grandes líderes, como tuvieron estos grandes emprendimientos a los 20 años más o menos, es que todos también muy jóvenes tienen que ser los emprendedores y los viejos ya estamos para otras cosas. Pues no. Este estudio del MIT, que con gusto lo podemos compartir, lo que dice es que estas personas a sus 40 y tantos fue cuando lograron el mayor éxito dentro de su compañía. O sea, la iniciativa fue espectacular en ese momento de su juventud. Es decir, escuchemos a esa generación y hagamos todo lo posible para que les funcionen sus planes. Pero la madurez también suma. Juntándonos, hacemos gran empresa y más aún gran empresa. Y para ir cerrando, comentarles, este artículo del Financial Times dice, pues no todos los descendientes son incapaces o son ineptos. Dice, algunos herederos corporativos ofrecen ventajas competitivas para sus empresas. Y ahí quiero llegar a esta idea de cierre. Podemos haber tenido una empresa familiar que tenga esta orientación protectora. Soy el padre y quería que todos se alimenten, que todos se eduquen, que todo les vaya bien y además que trabajen poco porque yo me cansé mucho y ellos no tienen que cansarse. La segunda ya es una orientación emprendedora, es decir, ahora vamos a ver cómo es que podemos hacer que todos tengan ideas, iniciativas internas, el intraemprendimiento, o externas, el emprendimiento individual. Pero ahora también podemos pensar en ser inversionistas, en ser personas con iniciativas financieras, con algún enfoque de diversificación de dinero y de planes dentro de la compañía, o utilizando este dinero de compañía para algunos emprendimientos de terceros. Entonces, hay muchísimo, muchísimo pan por rebanar, pero quería quedarme con esas tres ideas. Estructura, propósito y esta orientación nueva que podemos dar y dependiendo un poco de la generación que tenga su enfoque de una manera u de otra. Y por último, solamente para cerrar, una cosita que estaba viendo es que lo más importante, quien empiece a tomar las decisiones, pues que tenga la responsabilidad de asumir que esas decisiones den resultados, para que no seamos solamente actores de papel, sino que seamos responsables. No importa la edad, no importa la generación, cada uno va a tener que hacer su tarea bajo la responsabilidad que le corresponde asumir. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Muy claro, muy bien. Quisiera hacer un par de preguntas a Andrés y un par de preguntas a Jorge antes de algunas preguntas del público que tengo acá a la mano. Andrés, lo que nos has hablado sobre un tema de cultura que creo que es la piedra angular de cualquier organización. Una empresa sin cultura no es una empresa, no es una organización. Y en un contexto complejo, actual, y hablamos de acciones prioritarias, y nos has planteado muy claro, hablando de detalles y sistemas, sobre torbellinos y metas, ¿por dónde comenzamos? Ayúdanos back to the basics, como si vayamos por las cosas básicas. ¿Cuáles serían las 2 o 3 acciones para comenzar a trabajar en estas 2 o 3 ideas fundamentales que nos has planteado? Buenísimo, Pablo. Un gusto. Una idea muy sencilla, que es lo primero que debemos tener. Lo primero es, como bien lo mencionaba Jorge, el propósito empresa, pero ese es como el gran elemento paraguas que está arriba. Pero cuando eso lo bajamos, el gran primer paso en la operación de una industria, de una empresa, no importa el tamaño que sea, y lo voy a poner en una metáfora probablemente de un tema de guerra. Uno debe pensar en que hay una gran guerra que se debe ganar y que se gana a través de 1, 2 o 3 batallas. No más de eso. Si te pones a pelear y a tratar de ganar esa guerra que tienes que definir y que está alineada con tu propósito, con más de 3 batallas, vas a perder la guerra.
De acuerdo. Andrés, una segunda pregunta es, ¿quién debe liderar este proceso? Algunos dicen los accionistas, el otro un director, el gerente general, ayudado de un asesor. ¿Cómo lideramos este proceso? Buenísimo, Pablo. La verdad es que generalmente el gran problema que tenemos es que, y sobre todo en las empresas medianas o chicas, la ruta de largo plazo no está muy clara. No está muy clara, cambia en función de quién sea el accionista que lo mire. Entonces, generalmente nada más encontramos un propósito muy bien definido en empresas con una cierta escala. Cuando esto lo aterrizamos a lo que podemos pensar para poder ejecutar y tener una cultura organizacional enfocada en priorizar, debería trabajarse en un conjunto bipartito entre el CEO y alguien a nivel de accionista. Generalmente, un asesor en ese nivel de discusión es muy recomendable para poder aterrizar la necesidad del accionista, operatizarla con el CEO y asegurarse de que la empresa se mantiene bajo el paraguas del propósito que se ha trazado. De acuerdo. Finalmente, Andrés, tú has hablado sobre metas y no todas las metas uno piensa en metas, piensa en presupuesto, piensa en dinero, que obviamente es importante en la organización, pero hay otras metas dentro del tema cultural como personas, como equipo, como organización. ¿Nos puedes comentar un poquito de esas metas que no son métricas financieras? Claro, Pablo, todo propósito debe incluir debajo de él las personas. Y las personas comienzan desde adentro de la organización. Nosotros generalmente siempre estamos en las organizaciones pensando que la cultura existe y no podemos hacer nada por ella. Hay una cultura que existe, esta es la cultura de esta organización se mueve de esta manera, yo no puedo hacer nada con esta organización y entramos claramente en una posición pasiva, donde la cultura existe porque alguien le dio vida en alguna oportunidad. El tema de cultura organizacional debe ser diseñada desde adentro hacia afuera. La cultura organizacional diseñada deliberadamente. Y mira qué interesante este concepto. Nos sentamos a diseñar la cultura organizacional y la empezamos a aplicar desde adentro hacia afuera, tiene un impacto sobre los resultados financieros muy sostenibles en el largo plazo. Deben haber metas relacionadas a la creación y al diseño de cultura organizacional en pequeños silos dentro de la organización para asegurarse que esas pequeñas gotas de agua generen todas las ondas expansivas que requiere la cultura organizacional. Desde ese punto de vista podría aportar. Aprovecho, Andrés, hay una pregunta del público que dice, ¿qué tan importante es reforzar la cultura organizacional para el éxito de la organización? Bueno, la idea que acaba de mencionar exactamente. La cultura organizacional no puede estar hecha simplemente por como nace un árbol. Simplemente se le ocurrió nacer y torcerse y resulta ser que como se torció en el tiempo, no solo se va a derrumbar, sino que además va a levantar el terreno del otro lado y eso va a hacer que la casa que está al lado tenga problemas en las tuberías. De la misma manera, debemos verlo de la misma forma. La cultura organizacional no se puede dejar sola, no se puede dejar suelta. La cultura organizacional es un pilar fundamental en el logro de resultados financieros de largo plazo de la organización. De acuerdo, Andrés, muchas gracias. Jorge, tú has hablado mucho del propósito y comparto contigo, y Andrés también ha mencionado la importancia del propósito en una organización. Pero cuando hablan de propósito, por un propósito familiar y un propósito empresarial, lo ideal es que ambos propósitos vayan de la mano. Algunos le llaman empresa familiar y otra familia empresaria. ¿Cómo podemos compatibilizar, que quizá uno de los temas más complejos, para que este propósito se dé entre priorizar la familia y priorizar la empresa? Excelente pregunta. Lo importante justamente y lo que se busca en el trabajo con las empresas familiares es llegar a este entendimiento entre los que persigue una compañía y lo que persigue la empresa. Entonces, lo que nosotros creemos es que el trabajo debe funcionar desde la familia
Y por eso es que se crean estos consejos familiares, estos espacios de la familia que tocan temas exclusivamente de familia que impactan en la empresa. No se habla de temas familiares puros, ni se habla de temas empresariales puros. Se habla de temas de la familia que pueden impactar en la empresa que pueden impactar muy directamente en la familia. Dicho esto, es donde podemos identificar si vamos a hacer lo que decía justo al final. Vamos a ser una empresa que va a seguir siendo muy paternalista, vamos a ser una empresa donde todo se va a proveer, vamos a ser una empresa que va a ser emprendedora, donde vamos a seguir creciendo en el tiempo. O vamos a ser una empresa que sea inversionista, donde esté pensando que efectivamente tengo un negocio, este negocio camina, me genera ingresos, pero esos ingresos de repente los manejo para que se puedan multiplicar, no necesariamente en el negocio matriz. Y ahí es donde tenemos la oportunidad como familia de saber qué es lo que decidimos todos perseguir, lo que decidimos perseguir. A partir de ahí vamos a la empresa y a los miembros de la empresa, independientemente sean familiares o no, les damos esa tarea que sobre la base de esos principios que nosotros hemos identificado en familia, se construya todo un propósito y todo un planeamiento en la empresa misma. Gracias, Jorge. Jorge, en un contexto actual que estamos hablando de acciones prioritarias, un proceso de sucesión, un proceso de corporativización de la empresa familiar, ¿es el momento adecuado? ¿Habría que postergarlo? ¿Qué piensas con ese tema? Hay un problema bien grande. Antes nosotros cuando hablábamos de los temas de sucesión decíamos, bueno, a veces al fundador se le ocurre morirse, ¿no? Y lo tomábamos muy a la broma y lo podemos decir así. Ahora el COVID se ha llevado a mucha gente y ha puesto en riesgo a compañías que se llevan a las personas con todo el know-how específico de la compañía. Esa persona que no quiso compartir porque dijo en otro momento será. Entonces, más allá de que Dios quiera no le pase nada a los fundadores de las compañías, líderes de las empresas, tenemos que empezar a entender que los procesos de sucesión se deben hacer ya. No significa que cedas el liderazgo de la compañía, significa que empiezas a armar una estructura detrás del líder. Hoy sí es un buen momento. Y una segunda cosa que es bien importante mirar hoy es empezar a romper los mitos de que tenemos que ser una empresa propiedad necesariamente 100% familiar. No tiene por qué siempre ser así. Hay oportunidades de tener nuevos inversionistas, nuevos accionistas, siempre minoritarios para seguir siendo los que lideramos una empresa familiar. Pero podemos empezar a pensar en todo lo que funciona en los demás mercados de muchos países del mundo y que nosotros a veces por un tema más de ideas no aceptamos que se rompa este cascarón de que seamos 100% de una familia. Entonces ahí tenemos tareas que ya tenemos que romper como mitos que han existido mucho tiempo. Jorge, acá hay dos preguntas del público que nos hace. Primero es, ¿qué piensas y si es oportuno hablar de un protocolo familiar? Coincidimos contigo, Pablo, el tema del protocolo familiar, que es una consecuencia. Nosotros lo que creemos es que sí se tienen que tener decálogos, políticas muy claras que respetamos todos en la familia y que incluso nuevamente a consecuencia de ese decálogo, protocolo, como le llamemos, la empresa tenga sus propios principios, valores en los que pueda desarrollar todo su negocio. Creemos que eso sí, que se convierta en un protocolo a nivel sumamente formal, dependerá de la madurez de la empresa, dependerá de la cantidad de familiares que haya, de las generaciones que estén ahí y de la sofisticación que tenga. Pero lo que sí promovemos es un decálogo, unas normas básicas que podemos conseguir todos y también un plan de lo que priorizaremos como desarrollo en la compañía. De acuerdo, Jorge. Y la segunda pregunta que nos hacen es, si tú crees que, me pregunta una persona que está evaluando trabajar en una empresa familiar, que no es de la familia. Yo sé que no es un tema de coyuntura, pero es una pregunta válida. ¿Cómo hacer, cómo considerar, evaluar, trabajar o no en una empresa familiar no siendo familiar? Esa pregunta es de verdad maravillosa, porque uno ya se pregunta eso. Antes no, antes era, tengo una oportunidad en una empresa familiar y vamos para adelante, es un trabajo. Ahora te lo preguntas ¿por qué? Porque uno como trabajador, y más aún si vas a asumir liderazgos en la compañía,
lo que quieres es saber si comparten la cultura. Es decir, si no nos vamos a chocar y voy a llegar con muchas expectativas, como puse esas dos imágenes, ¿no? De que llego con muchas ideas y el dueño de la empresa me dice un ratito, ¿no? Aquí se hacen las cosas como yo quiero. O me dan el liderazgo y de repente hay todavía un liderazgo oculto que puede estar desordenando lo que yo voy ordenando. Entonces, es bien válida la pregunta y lo más importante es que esta persona sí acepte el reto, porque la empresa familiar es una maravillosa oportunidad de desarrollo, crecimiento, de manejo de muchas situaciones que no vas a ver en una empresa regular y lo conocemos quienes no estamos de una u otra manera en las empresas familiares. Pero lo que sí hay que comprender es que la entrevista que tú tengas sea hacia los dos lados. Te van a preguntar muchas cosas como en cualquier postulación. Tú pregunta también qué persigue y qué espera esta empresa familiar de ti y qué límites vas a tener y qué indicadores vas a tener que cumplir para que no haya ese tipo de problemas. La última, me hace una pregunta a mí y me dicen si es que en un momento de este contexto tan complejo que vivimos, si deberíamos parar los proyectos de inversión y desarrollo. Y mi pregunta es, yo creo que tiene que calmarse, tenemos que calmarnos todos para pensar, o sea, un poco de tranquilidad. No puede haber parálisis, tampoco puede haber desesperación por tomar decisiones alocadas que después nos vamos a arrepentir. Creo que tenemos que vivir el día a día, creo que tenemos que ver cómo se desarrolla la situación del país y en base a ese contexto comenzar a tomar decisiones. Tenemos que tener los proyectos en cartera para que en el momento que creamos adecuado darle el punto de partida y seguir desarrollando. No podemos dejar de pensar del mediano plazo. Es decir, si bien tenemos que concentrarnos a corto plazo, nunca podemos dejar de pensar más allá porque la competencia lo hace, porque el mercado lo hace y lo exige. Y por lo tanto, ni parálisis, por un lado, ni desesperación, prudencia en las tomas de decisiones. Y hoy más que nunca el equipo gerencial tiene que demostrar su capacidad y habilidad de trabajar en equipo para resolver esta situación, salir adelante y lograr que una organización sea una organización prestigiosa, con futuro, con crecimiento, con desarrollo y donde todos, tanto los miembros de la organización, los accionistas, como los stakeholders, se beneficien de los resultados que se obtengan. Con eso damos por cerrar nuestra discusión. Creo que ha sido muy puntual, muy directa, muy rica en el sentido de llevarnos una serie de ideas muy concretas en lo que hemos llamado estrategias empresariales, acciones prioritarias. Voy a ceder la palabra a Juan Carlos, pero antes quiero agradecer muy sinceramente a Andrés y a Jorge, quienes han trabajado mucho en esta presentación, esa claridad con un prestigio, una calidad y una claridad envidiable que no todos lo tienen. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Jorge, por su participación. Te dejo, Juan Carlos, para las palabras finales. Gracias, Pablo. Reitero el agradecimiento a Andrés y Jorge por compartir todo lo que en estos minutos que han resultado cortos, ¿no? Han podido hacerlo y que queda pendiente para el futuro una nueva reunión. Yo también agradezco a todos quienes nos han acompañado, alumnos nuestros, personas cercanas, y que han recogido de sus palabras pequeñas lecciones, ¿no? Que quedan como reto para ellos de poderlas implementar. Y a mí me gustaría cerrar este conversatorio resaltando algunos términos que ustedes han mencionado a manera de resumen. La importancia de un diagnóstico, esas preguntas claves que formulaba Pablo como un cuestionamiento inicial y necesario. Lo importante también que es tener un propósito que sea compartido, común. Sin ello, sin ese propósito es difícil avanzar. Se mencionó otro término sumamente importante, esas metas en medio de un torbellino, es unas metas en las cuales uno actúa. La importancia de la estructura, los sistemas, finalmente la orientación y el alineamiento de toda la organización dentro o en torno a estos conceptos. Creo que esos términos que han sido repetidos a lo largo de la reunión son sumamente valiosos, son conceptos
que los debemos tener muy claros, tal cual han sido expuestos, y lo importante que es también adecuarlo a nuestro contexto, a nuestra realidad, ¿no? Estamos nosotros viviendo en Arequipa y lo vemos en la pandemia, una realidad que inclusive es distinta a la realidad que se vive en el país, ¿no? Y de allí que las estrategias implican esa adecuación, ¿no? Y todo lo que hemos escuchado debe llevarnos a ver de qué manera lo implementamos, lo llevamos a cabo, adecuándolo a la realidad que se puede vivir particularmente en cada organización, en cada empresa, por más grande o más pequeña que sea, ¿no? Entonces, eso, como una conclusión final, les reitero el agradecimiento, espero volverlos a ver pronto, y espero que sea de una manera presencial. Aquí en Arequipa nos reuniremos y podremos compartir en nuestro auditorio con todos nuestros alumnos también. Muchísimas gracias, Andrés, Jorge, Pablo, por tu conducción y a todos quienes nos han acompañado hoy día. Hasta la próxima. Buenas noches. Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.